Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero hablarte sobre que consideres las pruebas como oportunidades para alegrarte mucho. ¿Crees que tiene sentido alegrarse, gozarse, sentirse súper bien cuando estás viviendo momentos de dificultad, pruebas o problemas? Miremos qué dice la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice de la siguiente forma: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es de que Santiago nos invita a que miremos las pruebas como oportunidades para alegrarnos mucho. ¿Por qué como oportunidades para alegrarnos mucho? Para gozarnos mucho. En la misma carta de Santiago, capítulo 5, versículo 11, dice de la siguiente forma: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job se enfrenta en el capítulo 1 a una gran crisis, a un gran problema, a una gran dificultad. Pierde sus bienes, pierde sus hijos y fuera de ello termina con una enfermedad muy grave. Sin embargo, después de esto llegan sus amigos y para completar le hacen sentir culpable diciendo que si lo que estaba viviendo era el resultado de algo malo que había dentro de él. Sin embargo, y a pesar de todas estas circunstancias, fue una temporada bastante larga, Job desarrolló la paciencia. Pero la paciencia no es una actitud pasivo. La paciencia no tiene que ver con un comportamiento donde la gente se sienta a esperar a que sencillamente ocurran las cosas y no siente absolutamente nada. Job se disgusta mucho con sus amigos y también le pregunta a Dios que cuál es la causa para él estar atravesando esa dificultad y ese problema. Y durante todo ese periodo, Job desarrolla paciencia. La paciencia le permite a él o a los seres humanos desarrollar habilidades para esperar y luego en el momento oportuno salir adelante. Y es lo que sucede con Job, porque en el capítulo 42 hay un cambio tan dramático y la vida de Job es transformada y dice la palabra del Señor que durante todo ese tiempo Job fue prosperado mucho más que antes. Desarrolló paciencia y durante ese tiempo logró salir adelante. La paciencia nos permite adquirir herramientas para luego que enfrentemos otros problemas, no nos desesperemos y no nos angustiemos. La paciencia nos permite crecer, pero también la paciencia tiene un fruto. Y en el mismo libro de Santiago, en el versículo 12 del capítulo 1 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que los aman. Job, a través de la paciencia, adquirió consistencia para saber manejar nuevas pruebas sin perder la fe. Pero ¿cómo hacemos para desarrollar esa paciencia? ¿Cómo hacemos para resistir? ¿Cómo hacemos para no perder la fe? El mismo Santiago, en el versículo 5, nos dice que pidamos sabiduría a Dios. Uno generalmente escucha decir, o nos pasa a nosotros,
y decimos, Señor, dame paciencia. Tanto que muchos dicen, yo no le pido paciencia a Dios porque Dios me manda más problemas. Recuerde que en los momentos de problemas, la paciencia se desarrolla y de alguna forma lo que deberíamos de pedir, pienso que más que paciencia debería de ser sabiduría. Miremos lo que dice Santiago en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces Santiago nos dice que para enfrentar los problemas es muy importante tener sabiduría. Cuando Salomón recibe el reino, se da cuenta que es un problema o que va a ser un problema para su vida y le pide al Señor sabiduría. Y dice la palabra de Dios que le dio sabiduría y por cuanto no le pidió riquezas ni otras cosas, le dio riquezas y mucho más. Entonces, también vemos que el apóstol Santiago, a esa comunidad que tiene problemas, que tiene situaciones difíciles, que no sabe qué hacer con la vida, y de igual forma, a veces o de forma similar, nos puede llegar a suceder a nosotros. Tenemos problemas, tenemos dificultades, no vemos los problemas como algo para alegrarse, pero Santiago nos dice que miremos los problemas, oportunidades para alegrarnos. ¿Alegrarnos por qué? Porque vamos a crecer en paciencia. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo manejamos las cosas? Nos dice que pidamos sabiduría. Entonces creo que más que paciencia debemos de pedir sabiduría para enfrentar las dificultades. Pero añade algo más. Pídanla, pero pídanla sin dudar que Dios la dará abundantemente y sin reprochar. La sabiduría es más importante que el mismo dinero. Con el dinero muchas veces se solucionan algunas cosas, pero hay otras que no se pueden solucionar. Pero con sabiduría se soluciona lo que no se puede resolver con dinero. Y dice, pídanla que Dios la dará. Él la dará, Él la concederá. Y dice que la dará sin reproche. Pero que la pidamos sin dudar, porque si la pedimos con duda, somos semejante a la ola del mar que es tocada por el viento, arrojada por el viento a diferentes lugares, no tiene un rumbo. Y así de igual forma es el hombre que duda, es inconstante en todos sus caminos, pero aquel que obra con decisión, con sabiduría, recibirá abundantemente de parte del Señor. Entonces aquí vemos algunas cosas importantes. Los problemas no deberían de llevarnos a la depresión, no es fácil. Dice el autor sagrado que podemos alegrarnos, que las miremos como una oportunidad para alegrarnos mucho, para sentir gozo. Ese gozo no depende de las circunstancias, sino de la confianza que Dios responderá y nos ayudará a resolver. Mientras debemos de tener paciencia, y lo que nos ayuda a desarrollar la paciencia es la sabiduría que Dios la dará si la pedimos sin dudar. Padre, te damos gracias por tu amor y yo no veo los problemas o no le encuentro sentido a gozarme cuando estoy atravesando por dificultades. Me enojo, me molesto, empiezo a buscar culpables. Pero Señor, hoy por medio de tu palabra me dice que no la mire así, sino que la mire como una oportunidad para alegrarme y alegrarme mucho, para gozarme. Y gozarme no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con la confianza y la esperanza puesta en ti, Señor. Pero para poder desarrollar esa paciencia y que dé un fruto que me permita esperar y confiar, dice que debo pedir sabiduría.
La sabiduría me ayuda a saber o determinar cómo orar y cómo actuar. Por eso, Señor, te doy gracias por tu palabra, porque en tu palabra encuentro respuesta a muchas cosas. Y te pido, Señor, que los que hayan oído esta palabra puedan encontrar en ella respuesta, sabiduría, para poder sacar el mejor provecho. En el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.